Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Bueno, jóvenes, hasta que se conecten sus compañeros, revisando un poquito el aula virtual, estamos en la semana 12. Tienen, bueno, la tarea de la semana 11 ya saben que es medio larguita. Tienen la tarea de la semana 12 que se podría decir que es medio larguita, ¿no? Realmente no es larga, sino que hay que seguir aquí los pasos que sean aquí, son pasos cortitos de 2 minutos así, entonces no es mucho tiempo. Y también en la sección 13, ¿verdad? Les puse un cuestionario del sistema de archivos y también me parece que les puse la tarea de verificar una partición. Déjenme ver qué dice esa tarea. Ya, entonces la tarea de verificar una partición que sería para la semana que viene, ustedes tienen que crear una partición, tienen que montar la partición en un directorio de manera persistente. Eso quiere decir que van a tener que editar el fstab. Van a tener que verificar que la partición quede activa y eso lo van a hacer reiniciando el equipo. Entonces van a tener que rebotear el servidor para ver que la partición quede activa. Van a verificar si tiene errores, entonces ahí van a tener que utilizar el comando el fssk. Van a tener que crear una partición de swap como segunda parte del trabajo. Van a tener que habilitar la partición de swap y luego van a mostrar el tipo del sistema de archivos, ¿verdad? Para ver que efectivamente sí lo crearon y luego la deshabilitan, ¿no? Entonces, como ya es costumbre, pueden subir un video, ¿verdad? O un informe para reportar lo que han hecho. Entonces, este sería la tarea que quedó para la siguiente semana. Ahora, como son algunos trabajos que tienen, son algunas tareas que tienen, entonces, y son pocas semanas que quedan, o sea, recuerden que tenemos clase hasta la semana 15 por allí, entonces deberían de no dejar atrasar, o sea, desde ahorita ya deberían estar trabajando. De hecho, en una tarde podrían hacer todo esto, ¿no? Todas las tareas en una sola tarde podrían hacerlas, porque les tomaría una hora, hora y media, si lo hacen de corrido, ¿no? Para que no se les acumule. También por ahí están anunciando lo de los proyectos PIS. Ya aquí está el cuestionario del sistema de archivos y la tarea que les acabo de habilitar.
No sé si alguno de ustedes tenga alguna inquietud con respecto a la tarea. Ya, si no hay inquietudes con respecto a la tarea, entonces podremos decir que estamos bien. Bien, entonces parte de lo que tienen que hacer en esa nueva tarea es utilizar el FDIS para trabajar con las particiones. Luego tienen que utilizar el MKFS para formatear la partición. Van a tener que montar la partición con el MON. También se les pide desmontar la partición con el UMON. Bueno, aquí están los pasos para agregar un nuevo disco duro. Ya están ahí resumidos. Esto de aquí no lo hicimos, ¿no? Si alguno de ustedes quiere trabajar con el sistema de archivos NTFS para poder trabajar con discos del tipo Windows, podría instalar esto de aquí. Y la semana pasada, me parece, déjenme ver qué diapositiva es esto. Ya, yo creo que no vimos lo de acá. Ya, miren, si ustedes quieren trabajar, porque hasta aquí sí vimos. Sí, hasta ahí sí vimos. Ya, cómo montar un nuevo disco duro. Entonces, si ustedes quieren trabajar con discos Windows que utilicen el sistema de archivos NTFS para que su Linux o los archivos de su Linux sea compatible también con los archivos de su Windows, es decir, que ustedes pueden llevar el disco de Windows a Linux y viceversa, ustedes tendrían que instalar el sistema de archivos de Windows, ¿no? Y para eso ustedes tienen que instalar el repositorio EPEL. Para instalar el repositorio SPEL tienen que utilizar el comando yum, que es el que les el tutor, digamos así, el comando que les ayuda a instalar este software en Linux. Entonces ustedes utilizan el yum, tienen que poner yum install PEL para que instale todas las librerías de PEL. Luego pueden ustedes comprobar con yum report list para ver lo que se va a instalar, ¿verdad? Luego ponen yum install NTFS-3G, entonces aquí con esto te van a instalar el sistema de archivos NTFS y una vez que lo tienen instalado, pues pueden montar el sistema de archivos, ¿verdad? Y obviamente para instalar todo esto de aquí tienen que tener configurado la red, ¿no? Entonces tienen que configurar la red del Linux para poder montar este sistema operativo. Ya, entonces lo que nos corresponde hoy día es el uso del comando df. El comando df se utiliza para ver estadísticas de cómo está ocupado nuestro disco duro, ¿verdad? Y entonces el comando df nos va a dar información sobre los sistemas de archivos que estamos utilizando en nuestro disco duro. Cuando trabajamos con el DF podemos utilizar como argumento, ¿verdad? El periférico, o sea, el disco que está montado, o también podemos poner el directorio.
Si el directorio que nosotros queremos ver qué sistema de archivos está utilizando, no es un sistema, no está montado, entonces nos va a indicar el sistema de archivos que contiene ese directorio. Entonces aquí tenemos que poner df y entonces obtenemos información de los discos duros. Entonces aquí en nuestro Linux, el DF no lo he probado yo, pero supongo que sí funciona en el Termos, ¿verdad? Porque es más bien como para extraer información. Entonces, ese sí funciona. Los otros comandos que vimos, como son más administrativos, probablemente no funcionen en el Termos, ¿no? Entonces ponemos DF así a secas y podemos ver todos los dispositivos que están montados en nuestro disco duro, ¿no? En este caso, los que nos interesan es este de aquí, que dice DECMapper_CentOfRock. Aquí está montado el directorio raíz, es decir, todo nuestro sistema de archivos. Y también tenemos el DECSDA1 con el BOP, donde tenemos también un área de buteo allí, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo información de todas las carpetas que tienen montados. Aquí vemos a algunos sistemas de archivos montados que son temporales, ¿verdad? Entonces, aquí está TMPFS, o sea, un sistema de archivos temporal. Entonces, se crean algunos sistemas de archivos temporales, pero los que ya están montados son el del raíz, ¿verdad? El boot. Y aquí tenemos, yo no sé si nosotros revisamos esto de aquí la clase pasada, pero aquí tenemos montado el disco, ¿verdad? De nosotros que lo montamos en media disco 1, ¿sí? Entonces, como yo recién acabo de encender este Linux y ya está montado el disco, eso es porque aquí en el directorio etc, ¿verdad? Hay una tabla que se llama la fstab, ¿sí? Entonces, si yo le pongo un more fstab para ver qué hay allí, sí, ahí está. Ya, entonces estaba tratando de utilizar el more, pero el more no me cogió, voy a utilizar el CAC, fstab, para ver el contenido. Y entonces ahí estoy viendo el contenido del archivo fstab, ¿no? Si lo quiero ver un poquito más claro, voy a poner con el vi fstab. Y ahí estoy en el modo de edición del archivo fstab. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en la última línea he agregado el disco, la partición primaria del disco duro, ¿verdad? Que está en DEC-SDB1 y se ha montado o está aquí la instrucción de que se monte en el directorio media/disco 1, ¿verdad? Y el sistema de archivos que está utilizando es el ext4 y aquí se pone default y 00 y con eso cuando se reinicia el equipo pues se monta, ¿verdad? Este sistema de archivos, ¿no? Entonces, aquí salimos de aquí, con Q, ¿verdad? Y cuando yo pongo el DF, entonces vemos que efectivamente este sistema de aquí está montado, ¿no? Este es el que nosotros creamos la semana pasada, con la clase pasada. Ya. Entonces, aquí está el comando df que nos ayuda a ver el sistema de archivos que está montado. Ahora, noten ustedes que aquí tenemos información del uso del sistema de archivos. Aquí estamos viendo el uso en bloques de un K, ¿verdad? Entonces, si esto es un K, ¿verdad? Aquí hay 600,
A ver, por aquí hay más o menos como 6.486.000 K, o lo que es lo mismo 6.486 KB, o lo que es lo mismo 6, o lo que es lo mismo más o menos 6 gigas, ¿no? Porque está en KB, ¿no? Entonces aquí tenemos 6 gigas, pero esta información está dado en bloques. Y como nosotros, esta unidad de medida no nos es muy familiar, y aparte que también es como muy pequeña para podernos ver, entonces nosotros tal vez queremos poner algo así como df menos m, ¿verdad? Y cuando ponemos df menos m, nos muestra la misma información, pero en bloques de 1 MB. Entonces aquí podemos ver los megabytes que están utilizados. Entonces aquí vemos que hay 6.334 megabytes utilizados para la partición que está en el directorio raíz, o sea, la partición principal que está montada aquí. Tiene 6.334 megabytes, ¿verdad? Por lo que es lo mismo, más o menos aproximadamente 6 gigas, ¿no? Bien, otro dato importante que obtenemos con el DF es el porcentaje de uso. Entonces, aquí vemos que tenemos una columna que dice uso y nos permite ver cuál es la cantidad de uso que le hemos dado al directorio. Entonces, aquí tenemos que el directorio raíz tiene una cantidad de uso de 72%. Perdón un segundito. Ya, entonces ustedes pueden ver aquí el porcentaje de uso. Entonces, esta herramienta nos sirve a los administradores para ver si los discos duros se nos están llenando. Y en base a eso podemos crear nuevas particiones, agregar nuevos discos, borrar información, o expandir los sistemas de archivos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Utilizando el comando df y en este caso, el "-m", ¿verdad? Nos serviría para ya, y en este caso el "-m" nos serviría para ver el tamaño, pero ya en megabytes, para que nos salga unos tamaños de bloques que de repente nosotros no podamos manejar. Ya, listo, jóvenes. Ya, ahora, aquí nos dice que nosotros podemos ver un directorio en particular, por ejemplo, el home. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es poner df, ¿verdad? Y ponemos en este caso el directorio home. Como ustedes pueden ver, el directorio home no forma parte o sea, no es un dispositivo montado. Entonces aquí nos muestra la partición o el sistema de archivos que contiene el directorio home, que en este caso es el directorio raíz, ¿no? Entonces con df home podemos ver la información del directorio raíz que contiene el directorio home. Si yo pongo df del dispositivo sdb
en este caso sería el 1, que creo que es la partición que tenemos. Entonces aquí obtenemos la partición, o sea, tenemos la información de la partición, ¿verdad? Donde está montado nuestra partición SDB1, ¿no? Entonces, si queremos ver las particiones disponibles allí, podemos poner el fdis, ¿verdad? El fdis del dispositivo SDB allí. Perdón. Bueno, ya que me metí al menú, podemos poner el P para ver las particiones que están allí, ¿no? En este caso, de este disco solamente tenemos una partición, que es la SDB1, no hemos creado más particiones, entonces por eso solo nos muestra eso, ¿no? Es la única con la que podemos trabajar ahorita. Ya, entonces si yo quiero ver la información, pero por ejemplo la quiero ver en megabytes, entonces allí lo pongo, ¿verdad? Y ahí me sale la información de la partición, pero en megabytes. Ahí vemos que esta partición es de 18 megabytes aproximadamente. Se ha utilizado uno, ¿verdad? Y todavía hay 16 disponibles y solamente se ha utilizado el 2%. Ese porcentaje utilizado es más que nada del propio sistema de archivos, porque nosotros no tenemos mayor información allí, ¿no? Ahora, también dice que nosotros podremos, o sea, que cuando nosotros no ponemos nada, nos sale como si nosotros hubiéramos puesto el "-k". El "-k" nos permite ver la información, pero en bloques de 1 KB, ¿verdad? Y si no ponemos nada, nos permite ver la información en bloques de 1 KB, ¿no? Entonces el "-k" es el que trabaja por default en el DF. Bien, también tenemos el "-t". El "-t", por ejemplo, es algo que ustedes van a tener que hacer en la tarea de la sección número 13, porque dice que veamos qué sistema de archivos se está utilizando. Entonces ponemos aquí el "-t", ¿verdad? Pongamos el "-t" de todo, y aquí se nos agrega una columna que nos permite ver el tipo de archivos que se está utilizando, ¿no? Entonces, la partición que yo tengo instalada aquí es del tipo ext4, ¿verdad? También existe aquí, parece una partición del book, que es XFS, y las otras son particiones temporales, ¿no? Entonces aquí podemos ver el tipo de partición con las que tenemos, ¿no? O sea, los sistemas de archivos que tenemos. Entonces, para eso también nos serviría el DF. Ya, entonces ahora vamos a ver el comando fsc, que también lo tienen que utilizar. Un segundo. Ya, entonces, ahora vamos a ver el comando fsck. Y si ustedes, no sé si alguna vez trabajaron con DOS o con Windows, en las herramientas hay una opción que dice
que sirve para buscar errores en el disco duro, que se llama ScanDisk. Entonces, el FSCK es el equivalente del ScanDisk en Linux. Y lo que nos va a hacer es que nos va a permitir comprobar o arreglar un sistema de archivos, ¿no? Pero antes de continuar, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto al comando df que vimos anteriormente. Bueno, ustedes pueden poner df -help, ¿verdad? Para entrar a la ayuda del df y ver todos sus parámetros. O también pueden poner el man, ¿verdad? O sea, el manual del df. Y allí también pueden ver los parámetros, ¿no? Entonces, entre los parámetros tiene el "-a", dice para incluir los sistemas de archivos que son inaccesibles. Tiene el "-b" para ver el tamaño, pero en bloques. Recuerden ustedes que en Linux se trabaja con tamaños de bloques y estos bloques pueden ser variables, o sea, no son de tamaño fijos. Entonces, por eso cuando nosotros vemos la información en bloque podremos marearnos y es mejor ponerlos en un formato más aceptable, ¿no? También tenemos el "-h", ese no lo utilizamos. El "-h" sirve para ver la información en un lenguaje un poco más humano, es decir, que se nos hace más fácil de leer para nosotros. También tenemos el "-h" mayúscula. Dice que se usa para poderes de 1000 a 1024. Ya, también tenemos el "-i" para verlos en tamaños de inodo. Bueno, ya vimos el "-k". También ya vimos el "-t". Ya, y eso es más o menos lo que podemos ver en el manual, ¿no? Entonces voy Para a poner... poder, ingeniero, para poder ver qué comando usted puso. Menos. Ya, es que la mayoría de los comandos, o sea, esto es algo de la mayoría de los comandos, cuando ustedes les ponen el "-help", ¿verdad? Activan la ayuda del comando. Los comandos vienen con una ayuda. Entonces, cuando ustedes tengan duda de algún comando, la mayoría de los comandos con el "-g", ¿verdad? Se activa la ayuda. Lo que pasa es que si el archivo de ayuda es muy grande, pasa todo rápido y ustedes no lo pueden ver. Algunas consolas ustedes pueden hacer scroll, es decir, ir hacia arriba, pero si ustedes no tienen esa opción, ustedes pueden hacer así, poner el help, poner la tecla especial, el pi, que creo que no estoy allí, pueden poner la tecla especial pi, no sé por qué no se me está poniendo aquí, ya, ahí está el pi, y entonces ustedes cogen la salida del df "-help", se la mandan al comando more, y el comando more hace una especie como de que captura el contenido y lo va presentando por pantallazos. Entonces es lo que se conoce como un carácter de túnel, es decir, la salida de un comando lo coge de la entrada del otro comando. Entonces ustedes pueden hacer df "-help", pi more, ¿verdad? Y entonces ahí ustedes pueden ver la ayuda, pero lo pueden ver así en paginación, ¿sí? Entonces allí ustedes van presionando barra espaciadora y van pasando los pantallazos para ver la ayuda. O ustedes pueden poner el comando man de manual, y si el comando tiene un manual, entonces cuando ustedes ponen el nombre del comando man, les despliega más elegante y más bonito la ayuda del comando. Entonces cuando ustedes tengan alguna duda, pueden utilizar el man para autoayudarse a ver el archivo de ayuda del comando y revisar los parámetros que no se acuerdan y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí están los parámetros y ya cuando terminan presionan la tecla Q y salen al prompt. Ya, entonces no sé si tengan alguna otra duda o inquietud. Ya, yo me quedé
Yo me quedé en probar el DF menos H. Ya, miren, en el DF menos H nos sale más amigable, nos sale la pantalla en megabytes, ¿verdad? Y digamos que nos sale en un formato un poco más agradable para el humano, ¿no? Las columnas. Entonces pueden poner también DF menos H para que les salga así en formato humano. ¿Alguna otra pregunta, joven? ¿Preguntas, jóvenes? Ya, entonces ahora vamos a ver el comando. Si van a ver que esta pantalla salta por todos lados es porque el mouse está medio, creo que sin baterías, y cuando yo bajo se sube y cuando subo se baja, y la verdad que es como que me molesta el mouse. Ya, entonces miren, aquí yo tengo el comando, el fsck, ¿verdad? Este aquí va a permitir comprobar y arreglar el sistema de archivos. Entonces, bueno, ya como ustedes saben, escribimos fsck, ¿verdad? Y tenemos que poner el nombre del periférico para que lo verifique. Entre los parámetros que tenemos del FSSK tenemos el "-a" para que arregle todo de manera automática y no pida confirmación. Entonces, si el disco está dañado, pues les conviene el "-a". Si solamente están haciendo un chequeo de rutina, pueden poner el "-m", perdón, el "-n" para revisar los problemas. Solamente los revisa, pero no repara nada. Pueden utilizar el "-c", que el "-c" busca bloques dañados y los agrega a la lista de bloques dañados. Pueden utilizar el "-f" para forzar la revisión. Pueden utilizar el "-y" para que le ponga así a todo y no nos esté preguntando. Pueden utilizar el "-b" para que trabaje en modo verbose. El modo verbose es como que nos va contando todo lo que hace, entonces allí obtenemos bastante información. Ahora, cuando nosotros queremos revisar una partición, va a ser necesario que la partición no esté montada, ¿no? Entonces, eso es lo que nos indica aquí este comando. Ya, aquí tenemos el fsck-c del book. Entonces, si vemos acá, el "-c" era para buscar bloques dañados y agregarlos a la lista de bloques dañados. Ahora, mi recomendación, dada mi experiencia. Ahora, no sé cómo funcionará esto en los discos de estado sólidos, pero me imagino que debe ser más problemático. Mi recomendación es que cuando el disco está nuevo, generalmente pueden utilizar el "-a" y no pasa nada. Cuando el disco ya tiene un tiempito, tal vez deberían utilizar el "-n" como para pegarle un chequeo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes a veces tratan de arreglar un sector, a veces en vez de arreglarse se daña y el disco queda inservible. Por lo tanto, antes de utilizar estas opciones de aquí, sería bueno que ustedes saquen un respaldo. Sí, saquen un respaldo y una vez que ustedes saquen el respaldo, allí sí trabajen porque no tiene que ver con el sistema operativo, sino que los discos, en mi experiencia, cuando ya tienen un sector dañado, comienzan a dañarse y a veces es como que se daña, se repara, se daña, se repara. Entonces el disco, el sistema operativo trata de leer un sector y como el sector está dañado, se demora en leer y a veces sí lo lee y a veces no lo lee y eso está intentando leer y leer, hace que se demore el sistema operativo. Entonces, no les recomiendo tener discos dañados. Por otro lado, una ayuda para seguir utilizando el disco es la siguiente.
Una ayuda para seguir utilizando el disco es la siguiente. Cuando ustedes ponen el menú C, en vez de tratar de reparar el sector dañado, que sabemos que se vuelve a dañar, y eso se convierte en un cuello de botella, porque está reparado, no, se dañó, repáralo de nuevo, no, se volvió a dañar, y están en ese ciclo sin fin. Lo mejor es marcarlo como dañado. Entonces, con menos C lo marcan como dañado, se crea una tablita de sectores dañados, y entonces el sistema operativo, cuando va a leer un sector, y dice, ese está dañado, ese ni lo lea, como ya tiene su reporte, ya no lo lee. Y de esa manera se puede seguir utilizando el disco duro sin que este tenga un impacto en la velocidad de lectura y escritura del disco. Ahora, eso es temporal, ¿no? O ustedes no van a poner una base de datos, una información importante en un disco con sectores dañados, porque en cualquier momento estira la pata y a veces sin avisar. A veces son buenos y avisan, con uno que otro sector dañado. A veces se dañan totalmente y ya no recuperan la información. Mi recomendación es que utilicen los respaldos y que si ya el disco está avisando, lo cambien inmediatamente, y especialmente si son discos de suma importancia, ¿no? Ya. Entonces, estábamos hablando de esto de aquí, ¿verdad? Estamos hablando del SF de File System CK para chequear, ¿verdad? Entonces vamos a chequear, vamos a hacer como dice aquí, vamos a chequear con la opción menos C, vamos a chequear ¿cuál era? El book era, ¿sí? El de boteo. Entonces vamos a ver el book, vamos a hacer ese chequeo. Y dice que no encontró la orden. Ya, no encontró porque yo me equivoqué, es File System Check. Entonces ahí estaba mal escrito. Entonces vamos a ejecutarlo. Y allí dice, si usted quiere chequear de manera consistente un sistema de archivos XFS o reparar o dañar un sistema de archivos, usted tiene que ver XFS Repar, ¿no? Es decir, que nos está mandando a que utilicemos otro chequeador de sistemas de archivos, me imagino que una nueva versión. Entonces, en nuestro caso no nos dejó revisar el sistema de archivos, aunque aquí en el libro sí nos dejó, o sea, sí lo dejó. Sí, acá no lo dejó. Bien, vamos revisando entonces otro sistema de archivos. Vamos a poner el menos n. Me parece que el menos n era el que nos permitía simplemente listar los bloques, sin reparar nada. Entonces es el menos n. Y vamos a chequear un sistema de archivos, ¿verdad? Del dispositivo, ¿verdad? El SDB1. Vamos a chequear ese de allí, ¿no? La partición que tenemos. Entonces, allí tratamos de chequear esa partición, pero nos dice una advertencia, nos dice warning. El disco SDB1 está montado. Entonces dice que no va a hacer nada con esa partición porque está montada. Por lo tanto, nos va a tocar desmontarla para poder hacer eso. Para desmontarla vamos a utilizar el UMON. Tenemos que poner la partición que queremos desmontar, que en este caso es la que está en los dispositivos, la SDB1. Ya la hemos desmontado y ahora sí vamos a hacerle el FSCK-N, a ver si ahí sí lo revisa, y allí acaba de revisarlo y dice que está limpio, o sea, no encontró nada. Ya, entonces allí hemos hecho uso del FSCK, ¿no? Ya, hasta ahí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas?
Si no hay preguntas, yo sigo y sigo. Ya. Aquí tenemos un disco duro. Vamos a ponerle aquí un hard disk, ¿verdad? Y en este disco duro, ya, y en este disco duro, y aquí tenemos la memoria. Ya. Y cuando nosotros cargamos el sistema operativo se carga en la memoria, se lee del disco duro y se carga en la memoria porque así es más rápido. Ahora, las memorias a veces son de poca capacidad y todos los programas que queremos hacer no caben en la memoria, ¿verdad? Por lo tanto, los sistemas operativos cogen un sector del disco duro, ¿verdad? Y el disco duro o ese sector del disco duro utilizan lo que se conocen como memoria secundaria, como memoria auxiliar, ¿verdad? ¿Qué más se suele, qué otro nombre suele utilizarse? Bueno, entonces ahí se genera un área que va a servir de la memoria, o sea que lo que no alcanza en la memoria se guarda en el disco duro. A veces se le pone archivo de intercambio, u otras veces se le conoce con el nombre de archivo de paginación. Ya, entonces con todos estos nombres, ¿verdad? Se conoce a ese sector del disco duro que se designa para la memoria, ¿no? En pocas palabras, lo que ocurre es que tenemos un programa aquí en la memoria y el programa, como es muy grande, como no entra todo el programa en la memoria, entonces lo que hace el sistema operativo es que divide ese programa en partes divide ese programa en partes, ¿verdad? Y entonces esas partes o segmentos que no alcanzan a llenar la memoria, se los baja al disco duro, entonces esas partes también se van al disco duro, ¿no? Entonces estos son segmentos de memoria. Y estos segmentos de memoria se los baja a ese archivo, ¿sí? O sea, lo que no alcanza la memoria, pues se lo baja a ese archivo. Y esto se conoce como segmentos o páginas. ¿Sí? Entonces estos segmentos o páginas se los baja aquí. Y cuando el sistema operativo tiene un algoritmo que dice que, a ver, las páginas menos utilizadas las bajo a memoria, ¿verdad? Pero cuando ya las voy a requerir, las subo a memoria. Entonces está bajando de memoria y volviendo a subir, ¿no? Entonces el hecho de bajar y subir es lo que ustedes ven que cuando ustedes están encendiendo la máquina o están trabajando o están abriendo muchos programas, el foquito del disco duro comienza a blinquear, ¿verdad? Es porque están ocurriendo muchas operaciones de apagado y encendido y es lo que se conoce como un efecto, ¿verdad? Que le llaman paginación, ¿verdad? O yo a veces le llamo swapping, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven a su disco duro que está blinqueando, es porque está leyendo, pues, lo que no tiene en la memoria, lo está leyendo en el disco duro, y entonces está haciendo swapping, está haciendo paginación. Es decir, está haciendo un intercambio de páginas entre la memoria y su archivo de paginación. Esto lo manejan la mayoría de los sistemas operativos. En Windows se maneja un archivo de paginación. Pero Linux
dice, pero un archivo bajo Windows quiere decir que depende del sistema de archivos de Windows. Y el sistema de archivos de Windows puede no ser seguro o puede ser muy complicado o puede generar fragmentación. O sea que la información se reparta por todo el disco. Entonces Linux lo que dice es que, ¿sabes qué? Vamos a crearle una partición exclusiva para esto, para que solamente se guarde allí lo que es la memoria auxiliar y le vamos a llamar la partición de swap. ¿Sí? Entonces en Linux ese espacio se llama la partición de swap y cuando nosotros instalamos, nosotros creamos, me parece que creamos como 3 particiones por defecto cuando hicimos la instalación de Linux y una de esas particiones era la instalación del swap, ¿no? Entonces, allí fue que nosotros definimos el tamaño de la partición y esa partición pues tiene un efecto de mejor velocidad al momento de recuperar la información, ¿verdad? Y por lo tanto Linux en ese sentido le gana a Windows en el performance de los archivos de paginación. No sé si tienen alguna pregunta hasta allí. Preguntas, jóvenes. Bueno, si no hay preguntas, entonces regresemos a nuestras diapositivas. Ya, entonces entramos en un capítulo, una sección que habla de la SWAC y resulta que en las computadoras antiguas de 32 bits, ¿verdad? La SWAC solamente podía manejar un espacio de memoria de 4 gigabytes, ¿no? Por lo tanto, se generaba una memoria máximo de 4 gigabytes para equipos de 32 bits. Hoy en día, la mayoría de equipos son de 64 bits y en 64 bits no hay el límite de 4 GB para la memoria auxiliar. Sin embargo, el tamaño de la memoria física, o sea, sigue siendo fijo. ¿Ya? Y entonces, esto quiere decir que, si bien es cierto que nosotros podemos decir que tenemos una memoria grande, si hacemos crecer el archivo de swap, también tiene un efecto negativo en la velocidad de la computadora, en el performance, si nosotros creamos cualquier tamaño de archivo swap, ¿no? Entonces, esto podría ser contraproducente. Ya. Entonces, lo que dice aquí, ¿qué pasa si un proceso no tiene bastante memoria para manejar sus datos? El sistema operativo descargará esos segmentos de memoria física en una zona de intercambio en el disco que hará la memoria virtual intermedia. Por lo tanto, hay un intercambio entre la memoria física y la zona de intercambio llamado espacio de swap, ¿no? Entonces, es el famoso swapping. Ya, entonces lo que yo les decía, tenemos que saber escoger el tamaño óptimo de la memoria y aunque no existen reglas estrictas o establecidas o que estén escritas en piedra para escoger, aquí se les da una especie de una pequeña guía de cómo se escoge la memoria para los equipos, ¿no? Y aplica así, si la memoria tiene menos de 512, o sea, una memoria muy pequeña, la SWAC debe ser el doble de grande, entonces la SWAC debería ser de 1 GB. Si la memoria RAM tiene entre 1 y 4 GB, la SWAC debe de tener el tamaño de la RAM. ¿Sí? Entonces, el tamaño máximo de la RAM sería 4 GB, entonces máximo 4 GB de RAM. Y si la RAM supera los 4 GB, la SWAC debe tener 4 GB más o menos según el uso de los procesos, ¿no? Entonces, cuando se tiene 4 GB, se recomienda asimismo 4 GB de memoria RAM, pero esto va a depender de los procesos. Recuerden ustedes que, a pesar de todo, cualquier cosa que utilice la memoria auxiliar va a ser más lento. Bien, entonces aquí nos dice que si nosotros queremos asignar 256 GB de SWAC
para un servidor de 256 GB de memoria RAM, no tendría ningún sentido, ¿no? Porque si el servidor tiene tanta memoria, lo mejor sería no ponerle swap, ¿verdad? Porque con esa cantidad de memoria, ese servidor vuela. Y al nosotros ponerle un archivo de paginación tan grande que ni se va a usar, vamos a volverlo lento, ¿no? Entonces tenemos que utilizar nuestro criterio de administradores cuando vamos a hacer eso de allí. Bien, ¿cómo creamos una partición de swap? Pues primero que nada tenemos que crear una partición con el fdisk, con el tamaño que deseamos para la swap, y luego tenemos que sincronizar las tablas de particiones con el comando partprove. Una vez que tenemos eso allí, nosotros podemos utilizar el comando mkswap para preparar una partición que va a recibir la swap, ¿no? Entonces, vámonos por acá. Por acá nosotros tenemos ya, por acá nosotros tenemos nuestro disco y tenemos nuestro disco B y vamos a crear nuestro disco B. Vamos a trabajar con nuestro disco B. Ya, como la primera partición ya está con el sistema de archivos ext4, ¿verdad? Vamos a trabajar con el disco SDB, pero vamos a agregar una partición. Entonces vamos a poner la N, con el fdisk entramos a trabajar con el disco B y con el N vamos a crear una partición y vamos a poner una partición extendida. La partición extendida le vamos a poner como el número de partición 2, ponemos el valor predeterminado y aquí vamos a hacer que sea una partición de unos 5 megabytes. Vamos a ponerle así, 5 megabytes, más 5 megabytes para que sea de 5 megabytes. Ahora listamos las particiones y vemos que ya tenemos la SDB1, la SDB2 que es extendida, pero si yo me salgo de aquí y yo quiero crear una zona de swap, y para crear la zona de swap, perdón, no grabé, ¿sí? Pues ustedes no me corrigieron. Aquí estoy entrando de nuevo, pongo P para ver las particiones, la partición B no se grabó porque no le puse grabar, entonces nuevamente le pongo una nueva partición extendida, ¿verdad? Le vamos a poner la 2, el primer valor determinado, y la segunda le vamos a poner de 5 megabytes. Y ahora sí, le pongo W para grabar esa partición, ¿verdad? Y si yo hago, por ejemplo, un fdisk, o utilicemos el nuevo comando, utilicemos el df, ¿verdad? Del dispositivo, pongámosle el "-h", también para ver "-h", del dispositivo SDB, ya, y bueno, como la otra partición no está montada, no la vemos, ¿no? Pero la podemos ver con el fdisk. Con el fdisk menos L, podemos ver las particiones y ahí vemos las dos particiones y vemos la partición extendida, ¿no? Entonces, ahora dice allí que debemos de sincronizar la tabla de particiones. Para eso, debemos utilizar el comando partprove. Entonces, ahí estamos, vamos a poner partprove. Y ahí nos salió un warning, dice que no se puede abrir el source en modo lectura-escritora, solo es de lectura, ha sido abierto en modo solo lectura. Ya. Entonces ahí ya se han actualizado las particiones y ahora debemos de utilizar el comando mkswap para crear la swap. Entonces vamos a poner mkswap para crear una partición de swap y tenemos que poner dónde la queremos poner. Entonces tenemos que ponerle de parámetro
de parámetro tenemos que ponerle la partición que hemos separado para ese propósito, ¿no? Entonces, en nuestro caso, la partición era la que estaba en los dispositivos, la SDB2. ¿Ya? Vamos a tratar de crearla allí. Pero como esta es una partición extendida, entonces vamos a ver si nos deja crearla, ¿no? Entonces, allí la tratamos de crear y dice que hubo un error porque la SWAC necesita tener al menos 40 KB para poder crearla. Y resulta que la que nosotros estamos tratando de crear es una partición extendida que no está formateada y por lo tanto, y como es extendida, se supone que contiene otras particiones, entonces no la deja utilizar. Bien, entonces para solucionar eso vamos a entrar nuevamente con el FDIS, nuevamente al disco B. Entonces ahí estamos para trabajar con el disco B. Ya estamos allí. Y ahora que estamos con el disco B, vamos a crear una nueva partición, ¿verdad? Pero ahora vamos a crear una partición lógica, le vamos a poner la L de partición lógica. Nos pregunta desde dónde le damos intro para que coja el resultado. Y aquí le vamos a poner vamos a ponerle 3 megabytes. ¿Sí? Le ponemos los 3 megabytes, ¿verdad? Listamos las particiones y ahí vemos que tenemos 3 particiones, la SDB2, la SDB5 y ahora grabamos y ya tenemos particiones. De todas maneras voy a tratar de hacer una partición en el SDB2 ahora que no está vacía. Probablemente no nos deje, pero igual de necio quiere intentarlo, ¿no? Entonces ahí lo trato de hacer y dice que no se puede porque necesita menos los 40 KB, ¿no? Entonces ahora voy a tratar de hacer, pero en la que acabamos de crear, que era la partición 5. Entonces ahí voy a ver si puedo crear un área de swap. Genero y dice, no existe el fichero o el directorio. Ya SDB5 y aquí está el de SDB5. Ya. Entonces, tampoco nos dejó porque dice que no existe el fichero o directorio. Cosa un poco rara, déjenme revisar allí. Ya, creo que lo que puse mal es el mkswag, ¿verdad? Y mkswap. Sí, así lo puse. De 5. Dice, no existe el fichero directorio. Deben ponerlo así. ¿Será que no grabé? Ahí está la partición, entonces sí la grabé. Pero no me deja, no sé si porque no está montada. Ya, bueno, no me dejó hacer una partición en el SDB5. Voy a tratar de hacer la partición en el SDB1. ¿Sí? A ver si la pierdo, porque acá no me dejó hacerla. Tal vez necesita que sea una partición primaria, ¿no? Vamos revisando acá a ver si no me faltó algo. Ya, aparentemente no me faltó algo. Entonces, voy a tratar de hacer la partición, pero como ya vi que no la pude hacer en la partición lógica, lo cual podría ser algo comprensible, voy a tratar de hacerla en la partición primaria, ¿no? Entonces, voy a hacer un mkswag, ¿verdad? En el SDB1 y dice error, está montada, no se puede hacer.
Ya, entonces dice que está montada, entonces voy a tratar de desmontarla. Ya, ahí la estoy desmontando y ahora la voy a tratar de convertir en zona de swap. Ya, y allí aparentemente ya se convirtió en una partición de swap. Entonces las otras particiones que creé y no se pudieron hacer, se necesita una partición primaria para poderla convertir en swap, ¿no? Voy a utilizar el df -h, mejor vamos a poner el -t de el dispositivo SDB, a ver si la puede identificar. Y solamente está identificando una partición temporal, ¿no? La otra partición primaria ya no está. Si hago un fdis-l del mismo disco para ver las particiones, ahí veo que tengo las tres particiones, ¿verdad? Pero ya una partición ya es una partición de swap, ¿no? Ahora, ya que creamos la partición de swap, ¿verdad? Para poder activar esa partición, porque todavía no está trabajando, tenemos que utilizar el comando swap on, que va a permitir activar esa partición. Entonces, vamos a poner el comando swap on. Tenemos que poner la partición que queremos activar, que en este caso es la SDB1. Y aparentemente ahí ya está activada. Y si la queremos desactivar, tenemos que poner la swap off. Ya, entonces aquí nos dice que podremos ver el estado de las particiones en el swap S. Vamos a ver si se puede revisar. Entonces, vámonos a cambiar a procesos y vamos a hacerle un cap a swap S para ver qué tiene. Y efectivamente allí en el archivo swap S estamos viendo las particiones activas y en este caso estamos viendo la partición propia, ¿verdad?, del sistema operativo, y también estamos viendo la partición que nosotros acabamos de crear, ¿no? Miren, la partición propia del sistema operativo tiene prioridad -2 y la partición que nosotros tenemos, que acabamos de crear, tiene prioridad -3, o sea que la de nosotros es menos importante que la principal, ¿sí? Pero si la necesita, pues aquí va a estar disponible, ¿no? Entonces, allí hemos creado esa partición. Ahora vamos a utilizar el comando swap off. Tenemos que indicar cuál es la partición que queremos apagar. Esta es la que está en el SDB1. Entonces, ahí apagamos esa partición. Volvemos a ver el archivo swap y ahora en el archivo swap únicamente está la partición principal, ¿no? Básicamente lo que tenemos aquí en el ejemplo, que vimos el contenido de la swap, vimos nuestra partición allí activa, luego apagamos la swap, ¿verdad? Y solamente quedó una partición. Y si la volvemos a encender, vamos a ver que nuevamente aparece activa. ¿Preguntas, jóvenes? Con este comando, o sea, activa y desactiva una partición.
Sí, con ese Y, comando y la- podemos y activar o lo desactivar puede, una partición. con el anterior pudo moverla, digamos, de proceso. Porque primero estaba en otro proceso y ahora estaba en otro proceso. O sea, por diferentes procesos. No tanto así. Déjenme limpiar la pantalla. Yo estoy en la carpeta procesos. Y en la carpeta procesos, que hay bastantes archivos, en la carpeta procesos hay un archivo que se llama swap. ¿No? Ahí está ese archivo. En ese archivo se están registrando las particiones de swap. Entonces, si yo hago un cap de ese archivo, veo que solamente tengo una partición activa. Esta partición activa es la partición que está en la instalación del sistema operativo, o sea, es el área de swap principal. Si por alguna razón yo veo que me estoy quedando corto de memoria o de repente quiero poner la swap en otro disco para porque en otro disco mejora el rendimiento de la máquina, porque ustedes saben que si pongo la swag en dos discos, entonces como que tengo un proceso en paralelo, donde por acá escribe una paginación, por acá otra, y en teoría puede ser más rápido. Entonces yo por esa razón puedo querer mover la swag, o a lo mejor me estoy quedando sin memoria y cambio la swag a otro disco, o no sé, tal vez quiero cambiar el disco 1, entonces puedo mover la swag. Bien, en todo caso, si yo quiero habilitar la swap, lo que tengo que hacer es poner swap on, porque yo ya tengo la partición de swap, pero todavía no está trabajando. Entonces con swap on, le digo que trabaje la swap que está, tengo que indicar la partición donde está, y esa está en el SDB1. ¿Sí? Entonces yo pongo swap on, y con swap on lo que hago es que le digo que empiece a trabajar. Entonces, si yo vuelvo a ver el contenido del archivo swap s, con el comando cat, veo que ya se agregó la partición. Ahora, si yo ya no quiero que esté activa esa partición porque a lo mejor el sistema se me puso más lento, no funcionó como yo quería, o necesita más espacio, no lo sé. Entonces yo ahora apago con swap us, apago esa partición, o sea, ya no hace swapping en esa partición. Y si yo veo el archivo, ¿verdad? Ya solamente tengo activa una partición. Entonces, eso podemos hacer con las particiones. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ya solo queda crear, solo se puede activar o desactivar. Sí, el proceso para crear la partición fue primero crear una partición, tenía que ser una partición primaria, ¿verdad? Para poder crearla. Luego la formateamos, pero la formateamos como con el FS swap para crear una partición de swap. Luego, luego la activamos, ¿verdad? Con el swap on. Y la desactivamos con el swap off. Ese es el proceso para crear la partición. Ya listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ya, entonces vimos y que podemos instalar sistemas de archivos NTFS de Windows. Vimos que podemos utilizar el comando df para ver información de las particiones montadas. Podíamos ver también en el tamaño de los bloques en megabytes. Podemos ver también en un formato más humano que también nos muestra en megabytes. Podríamos ver también el tipo de partición, ¿verdad? Con el df-t. Podríamos ver también en tamaños de bloques de 1 megabyte, que eso ya lo vimos en un inicio. Y
podríamos chequear cómo están nuestras particiones con el FSCK para chequear si las particiones tienen sectores dañados o para verificar o para arreglar. Ahí vimos los parámetros del FSCK. Luego comenzamos a hablar de la SWAC. Les expliqué cómo funciona la SWAC, que en Linux es una partición que es mejor que un archivo que utiliza Windows. Aunque creo que tal vez han cambiado, porque ya Windows ha copiado todos estos conceptos. Sí, porque la gente se quejaba de que era lento. Entonces, han mejorado. Algunos de los sistemas operativos de Windows ya han mejorado. Incluso tienen la nueva versión del Windows Server, ¿verdad? Ya viene sin interfase gráfica para así mismo trabajar a punta de línea de comandos con una cosa que ellos han creado que se llama el PowerShell. Entonces, están copiándole a Linux. ¿Sí? De hecho, Bill Gates decía que él agradecía que exista Linux porque él dice que es un digno oponente, ¿no? O sea, le da una pelea dura a Microsoft, ¿no? Entonces, Bill Gates lo elogiaba como un buen contrincante. Bueno, entonces la SWAC pues va en su propia partición, ¿verdad? Aquí nos dan consejitos del tamaño de la SWAC, no es de crear por crear, ¿sí? Hay una lógica para la utilización de la SWAC. La SWAC la creamos con el MK SWAC para crear la partición. Entonces con ese allí creamos la partición del SWAC. Podemos activarlas y desactivarlas con el SWAC ON y con el SWAC US, ¿verdad? Y podemos ver la tabla de SWAC en el archivito SWAC S, que está en la carpeta prox. ¿Ya? Y ahí con esto terminaríamos el capítulo de los discos, ¿verdad? Y particiones de Linux. Entonces, si tienen alguna duda, aprovechen ahorita el tiempo que nos queda porque ya el día lunes nos iríamos con otro capítulo. Las particiones, ¿no? La última que puso es lo mismo de particiones también. Esta de aquí. No, la última tarea. La que Ah, puso sí, es particiones también. la última tarea, la que está aquí, dice discos y sistemas de archivos. Ah, ya, esta es el cuestionario, ¿no? El cuestionario también tiene preguntas de SWAT. Ya, dice verificar una partición, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Crear una partición, ya eso ya lo vimos. Montar la partición en un directorio de manera persistente, eso tienen que irse al archivo que está en la carpeta etc y ver el archivo fstat. Entonces allí agregan una línea y entonces ahí ya tienen su partición persistente. Luego tienen que verificar reboteando el servidor, entonces tienen que bootear el servidor para verificar que se mantenga el sistema de archivos montado. Luego tienen que verificar si tienen errores, para eso utilizan el comando que vimos hoy día, el fsck. Luego tienen que crear una partición de SWAC, para eso utilizan el fsswak para crear una partición. No, perdón, el mkswak. Con el mkswak crean la partición. Luego habilitan la SWAC, eso lo hacen con el SWAC on. Luego muestran el tipo de file system, eso lo hacen con el df-t, ¿verdad? O lo pueden hacer con el fdisk-l. ¿Sí? Entonces, -l, -l-h me parece que era. Bien, y después deshabilitan la SWAC, eso lo hacen simplemente con el comando SWAC us. Y ya está. Les tomaría 5 minutos más o menos. Entonces, efectivamente, aquí, Con esto es como lo que hemos hecho ahorita. sí, básicamente la última parte es lo que hemos hecho ahorita. La parte de acá lo hicimos la clase pasada. Sí, eso sí. Preguntas, jóvenes.
Ya. Recuerden ustedes que estamos en la semana 12, la que viene es la semana 13, faltaría semana 14, la semana 15 probablemente sea la última semana de clase. Y entre la 15 y la 16 van a ser los exámenes. Y también tenemos el proyecto PIS. Por lo tanto, quedan menos de 2 semanas. ¿Sí? Entonces ya deberían tener hechas las tareas para que no se les acumule ni nada de esas cosas. Ya, lo que nos toca ver el día lunes lo voy a ver así a vuelo de pájaro para que ustedes sepan, ¿verdad? Porque con el otro curso no hemos entrado a administración de usuarios, entonces no quiero adelantarme mucho. Entonces aquí vamos a ver lo que son permisos de usuarios. Aquí también se manejan usuarios. Hasta el momento solamente hemos utilizado el usuario root, ¿verdad? Y también tenemos el concepto de grupos. ¿Qué más? Ah, caramba, esto. Ya, aquí se manejan permisos. Entonces, se manejan password también. Entonces, eso vamos a ver el día lunes, ¿verdad? Cómo identificar los passwords, los ID de los grupos. Y hay un archivo shadow donde se guarda la lista de cada grupo y su contraseña. Vamos a ver si podemos irnos allá. Miren, hay dos archivos shadow, ¿no? Entonces vamos a poner vamos a hacer un more al shadow. Ya, miren, allí está el shadow, ahí está el root y también tiene un sinnúmero de, no sé si son usuarios o grupos, pero tiene bastantes. ¿Sí? Entonces, este vendría a ser el archivo de clave, ¿no? Lo que es la clave del root está allí encriptada, entonces no es tan fácil verla, modificarla. Entonces, vamos a ver todos estos que tienen que ver con los permisos. Y después de trabajar con eso, los permisos, seguramente les mandaré una de las últimas tareas para trabajar con usuarios y con carpetas, ¿no? Y también me faltaría crear un cuestionario para esto de aquí. Y si Dios quiere, llegamos a los servicios de Linux. Todo eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguno de ustedes probó el DF en el Termos? ¿No? Sí, sí sale en Termo sí sale. Sí sale el DF, ¿verdad? Creo que sí, sí. Sí, sí Y funciona. pero el tema de crear la partición de swag, me imagino que ese no funciona. No he intentado, porque yo estaba siguiendo los pasos con Linux. Ya. Bueno, jóvenes, si no tienen ninguna pregunta, ninguna consulta, algo con respecto a las tareas o algo de eso,
Nos vamos a quedar hasta allí porque, como les decía, no quiero adelantarme al otro grupo para que vayan más o menos iguales, ¿no? Entonces, yo me voy a quedar aquí copiando su asistencia y si ustedes gustan ya pueden desconectarse. Una pregunta, ingeniero. Yo tengo una falta del día lunes, pero creo que usted toma la asistencia de aquí de Zoom, ¿no? Sí, Porque no me puede conectar por Zoom. pero tiene que... Por Moodle, ¿Usted pues. tiene una falta en dónde tiene? ¿En el aula virtual o en Zoom? Sí, ¿Dónde? en el aula virtual. Ya, entonces, Fue la del día lunes que me olvidé de entrar por Moodle. ya Pero sí, sí, usted es Romero Martillo. sí. Déjeme corroborar primero que si vino el lunes. Romero, aquí hay un Romero, ya, Romero Oscar. Déjeme ver si... Cuando es así, como yo sí tengo la asistencia de Zoom, entonces ahí sí los puedo revisar, porque sí tengo la asistencia de Zoom. Déjeme ver si era el curso. Ahí sí lo puedo justificar, pero cuando son días que, por ejemplo, no tenemos asistencia, ahí no tengo manera de corroborarlo. Ya, ahí está, ya está la asistencia. Muchas gracias. Ya, entonces les decía, jóvenes, que ya copié su asistencia y si ustedes gustan, ya pueden desconectarse. Porque Listo, gracias. sí, porque nos estamos quedando hasta allí por hoy día. Gracias. Listos. Listos, jóvenes. Nos vemos el día lunes. Ya, listo, ya copié las asistencias, entonces, buenas tardes, jóvenes.